Las exportaciones no petroleras a Venezuela se dispararon desde el 2010, de 565 millones en 2008 y 534 millones de dólares en 2009, a 818 millones de dólares en 2010, a 787 millones en 2011 y a 911 millones de dólares en 2012. Coincidentemente, ese año 2010 se empezó a aplicar entre Ecuador y Venezuela el SUCRE, Sistema Unitario de Compensación Regional del Grupo ALBA. La Fiscalía General del Estado está indagando sobre un fraude masivo de exportaciones sobrefacturadas o ficticias a Venezuela, cuyo objetivo es obtener dólares de ese país al tipo oficial de cambio, que es de 6.30 bolívares por dólar, mientras en el mercado paralelo es de 5 veces más, 32.60 bolívares por dólar. El fiscal general Garo Chiboga está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, muy buenos días. Se ha informado que Fiscalía investiga el montaje de esta plataforma de lavado de activos con el apoyo del Banco Central, el SRI, Servicio de Aduanas, Unidad de Análisis de Lavado de Activos, Superintendencias de Bancos y Compañías. ¿Cuál es la magnitud de esta plataforma de fraude, como la ha llamado la Fiscalía? Bueno, en primer lugar, creo que los avances investigativos que tenemos se deben precisamente a la formación de este grupo interinstitucional que le da una fortaleza sin duda evidente a la Fiscalía para realizar estos trabajos. Es decir, compartimos información con el Banco Central, con la SENAE, el tema aduanero, con el SRI sobre el tema tributario, con la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero de Operaciones Inusuales, y por supuesto con la Fiscalía. Todo este equipo está coordinado por una abogada, Gabriela Valdivieso, funcionaria del SRI, en Comisión de Servicios en la Fiscalía General del Estado. Hemos logrado retener... En este momento, el 3 de julio, retuvimos 47.5 millones de dólares de una cuenta en el Banco Central perteneciente a un banco, en donde en ese banco la empresa Fondo Global de Construcciones tenía ese dinero. Posteriormente, el 17 de julio, logramos también retener en otro banco, cuya cuenta está en el Banco Central. El Banco Central, como usted sabe, es el banco de los bancos, ¿no? Y ahí logramos también retener 8.5 millones de dólares del mismo Fondo Global de Construcciones. Por otro lado, estamos llevando adelante, ya hemos formulado cargos en el caso de la empresa Prosmundo y Nucaben. Ahí se detectó operaciones por 15 millones de dólares, operaciones que, en opinión de este equipo de trabajo, son operaciones inusuales. Luego hemos operado en el caso Pifo Garden la noche del lunes 22, es decir, hace pocos días, en la que logramos la detención de 2 funcionarios de estas empresas que hicieron operaciones irregulares por alrededor de 16 millones de dólares. Quisiera precisar lo siguiente. Estas operaciones se realizan en el marco no solo del convenio de pagos que se llama SUCRE, sino también han habido operaciones que se realizaron a través de ALADI. Por lo tanto, es sin duda una precisión que hay que hacer. El sistema SUCRE ha funcionado para la mayoría de las exportaciones regulares de Ecuador hacia Venezuela. Estas operaciones irregulares no determinan, por lo tanto, que el sistema SUCRE fue concebido para operaciones irregulares. Es decir, obviamente, extraordinario. Pero se han aprovechado de eso. Incluso ahora mismo Uruguay, que es conocida la banca uruguaya por acoger la fuga de divisas que viene de Argentina, ha sido el último en suscribirse al programa del SUCRE. Pero hay otro punto aquí. Llama la atención que los organismos de control hayan tardado tanto en actuar, pues el 7 de noviembre del 2011, hace más de 20 meses, el asambleísta Jorge Escala denunció a la Fiscalía Distrital del Guayas lo siguiente. Veamos lo que denunció. El uno tiene que ver con la empresa Privatum Management Prinache. Esta empresa, según el SRI y la misma superintendencia de compañía, su actividad es la de textiles. Y resulta que se descubrió que exportó alrededor de 340 kilos de pimienta en 4 contenedores. Pero lo declarado es que exportaban 100 toneladas de pimienta, distinto a su actividad económica, por un valor de $685,000. Se paralizó el embarque de los contenedores, pero de un
un momento a otro se autoriza el viaje y llega a Venezuela los 4 contenedores vacíos de esta empresa. El otro grupo, el caso de los textiles, es de las empresas de textiles. Son más de 136 millones de dólares. Alrededor de 36 contenedores valorados cada uno se detectó en $300,000. Pero la unidad de vigilancia aduanera, mediante informe que está en la denuncia, establece que el valor real de cada contenedor es de $5,000 y sin embargo se permitió ingresar por este tipo de exportación alrededor de 136 millones de dólares al Ecuador. Y otro tercer grupo parecido a esta misma modalidad permitió la exportación de 63 millones de dólares. Es decir, que estos 3 grupos suman alrededor de 214.779.900 dólares que ingresaron al Ecuador por exportaciones ficticias. Aquí lo interesante es que este fraude fue detectado por el Servicio de Vigilancia Aduanera, pero se permitió esos embarques con el argumento de que la defraudación se realiza al Banco Central de Venezuela y que eso no es problema del Ecuador, cuando el delito de exportaciones ficticias se considera lavado de activos según el artículo 14, letras E y F de la Ley para reprimir el lavado de activos, y por eso precisamente está actuando ahora la Fiscalía. Entonces, porque estas operaciones ficticias pues permiten el ingreso al país de dineros obtenidos ilícitamente. Ahora, ¿qué pasó con esa indagación previa en la Fiscalía del Guayas presentada hace 20 meses? Bueno, en primer lugar, justamente estos problemas de coordinación fueron resueltos con la articulación de este equipo de trabajo que funciona todos los martes bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General del Estado. En segundo lugar, lo que ha denunciado el asambleísta o exasambleísta, ya no lo recuerdo, es un hecho que estamos investigando. Pero no solo eso, nosotros tenemos muchas más empresas en investigación. La diferencia entre presentar una información a los medios de comunicación y hacer el trabajo de investigación para evidenciar los hechos que constituyen esa denuncia, pues es una diferencia fundamental. Y en eso, con el respeto que a mí se merecen los asambleístas, esa es una información relevante, pero confusa en muchas partes, está equivocada, pero nosotros estamos investigando no solo a las empresas que dice el asambleísta, sino un cúmulo de empresas mucho mayor. Claro, porque justamente por la información que se ha dado y de acuerdo con las investigaciones que se están realizando, ¿qué acciones se han tomado, por ejemplo, contra los estudios jurídicos que venden estas empresas de papel, con las instituciones financieras que permiten estas transacciones de elevado monto para que sean transferidas rápidamente a paraísos fiscales, y contra las personas naturales que aparecen involucradas? ¿Hay algún detenido o solo ha habido retención de fondos? No, perdóneme, le he mencionado, ya hay personas detenidas en estos casos, ¿no? He hecho referencia en los casos de la empresa Nuca Aven, de la empresa Prospemundo, hay detenidos, en el caso de Pifo Garden hay detenidos, y en el caso de Fondo Global de Construcciones estamos en una etapa de indagación, estamos esperando unos elementos adicionales y seguramente avanzaremos más allá. Pero lo que quiero insistir es en lo siguiente, ¿no? Ecuador es víctima de una actividad fraudulenta desde el punto de vista aduanero. Esa es la infracción que se comete en este país. Infracción que, bien lo ha dicho usted, es uno de los elementos constitutivos del delito de lavado de activos, es decir, un fraude, en definitiva, para justificar unos ingresos de unos fondos. Fondos que a su vez llegaban al Ecuador y en el mejor de los casos permanecían 72 horas en este país para luego ser reexportados, en unos casos a Venezuela, en otros casos a los Estados Unidos, en otros casos a Panamá y a otros países. Es decir, no tiene consistencia económica operaciones de esa naturaleza, ¿no? Y como se ha evidenciado en los casos en los que ya estamos en instrucción, es evidente lo inusual de las operaciones. Lo inusual de las operaciones que exporto, vamos a poner una cifra hipotética, $10,000, sin embargo, el exportador me paga $1 millón. Es decir, el importador venezolano me paga $1 millón. Eso no tiene justificativo alguno y es por eso que estamos investigando. Quiero decirle además que todo este equipo, Banco Central, SENAE, SRI, UAF y Fiscalía, pedimos una cita a la fiscal general de Venezuela, a quien le hemos informado los hechos ocurridos en Venezuela.
pero no solo eso, hemos mandado a través de asistencias penales internacionales toda la información que Venezuela requiere para la investigación. Pero usted comprenderá, ese es un tema que le corresponde a la soberanía jurídica de Venezuela, que no tengo dudas que avanzará también en estas investigaciones. Claro, es evidente que aquí hay dos problemas. Uno en Venezuela, que es competencia de las autoridades venezolanas, incluso de la aduana, del CADIVI, y otro en el Ecuador, que es el que interesa a la Fiscalía. Según los datos que se conocen, el lavado de activos que se ha efectuado en estos 3 años ascendería a una cifra cercana a los $300 millones aproximadamente, lo cual también revelaría deficientes controles de las autoridades ecuatorianas, que tendrían pues una responsabilidad coadyuvante. En la indagación, ¿se está investigando también dónde fallaron los controles y por qué de manera tan prolongada aquí en el Ecuador? Mire, las instituciones que participan en este colectivo de trabajo, todas esas instituciones tomaron las medidas pertinentes para evitar que estos hechos ocurran. Ahora bien, nosotros hemos logrado ya, no solo en estos casos, hemos tenido sentencias por lavado de activos, 15 sentencias por lavado de activos. Ayer presentamos una denuncia en contra de un juez de la ciudad de Manta que desvió una instrucción fiscal, una acusación fiscal que imputábamos la comisión de un delito de narcotráfico a 2 ciudadanos españoles. Pero el juez, de una manera sorprendente, cambió la calificación de autores a encubridores, hecho figura jurídica que no tiene ningún sustento en este tipo de delitos, y los puso en libertad. Hemos solicitado la detención de ese juez, ha sido detenido ya, y hoy vamos a formular cargos contra él por el delito de prevaricato. Hemos tenido una audiencia en la Corte Nacional de Justicia ante los jueces ocasionales de la Corte Nacional de Justicia sobre un tema de lavado de activos, uno de los más grandes temas de lavado de activos, que fue el caso de $157 millones, en donde tuvimos un revés jurídico como Fiscalía, llevamos el caso en casación, estos jueces decidieron que no cabía la casación, hemos llevado el caso a la Corte Constitucional en un recurso extraordinario para que esos casos sean revisados de acuerdo con nuestra Ahora, pero ley. esos casos no se refieren a estos problemas de las exportaciones fraudulentas, son casos que tienen que ver con el crimen organizado y Sí, el lavado de activos que se realiza en ese ámbito, ¿no? Así es, pero lo que quiero evidenciarle es que, Alfredo, que nosotros estamos trabajando en todas las manifestaciones en donde se producen este tipo de lavado de activos. No es solo en las operaciones. Pero está fallando con la Venezuela. justicia, porque veo que los falla 2 la jueces, según los justicia. casos que usted relata, no han atendido la acusación de la Fiscalía. Alfredo, son 2 casos en donde hemos tenido estos inconvenientes, pero a su vez le pido que contrarreste 15 sentencias condenatorias. Bueno, en todo caso, ¿cuánto tiempo debemos esperar ahora para que concluyan estas indagaciones sobre el lavado de activos en las exportaciones a Venezuela? Nosotros estamos concluyendo ya algunas de estas, hemos formulado cargos en estas empresas y por lo tanto vamos a ir a la etapa final del proceso, ¿no? Esto es, los juicios respectivos. Y los otros son temas complejos que demandan un esfuerzo de investigación muy potente, muy técnico, muy profesional, y como siempre decimos, a nosotros lo que nos interesa es la eficacia de nuestro trabajo y no la rapidez supuesta en la que se exige que se tomen las medidas. Si hubiéramos actuado rápidamente, seguramente no tendríamos las evidencias que hoy tenemos y que podemos presentárselas a los jueces, ¿no? Bueno, eso es verdad por un lado, pero por otro lado se ha acumulado el monto del fraude. En todo caso, es de esperar que todo... En todo caso, lo que sí le quiero decir, Alfredo, es que en todo caso, estos hechos aislados que se ejecutaron a través del sistema Sucre, gracias a esta cooperación de aduanas, de SRI, de Banco Central, esas operaciones no se realizan. Es decir, los fiscales en coordinación con ellos tomamos medidas para que esas operaciones no se ejecuten y por lo tanto poder preservar la seguridad jurídica de nuestro país, ¿no? Doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, gracias por su participación en Contacto Directo.